hipertensiva pulmonar o también cor pulmonales. La cardiopatía hipertensiva sistémica, que es la que ocasiona una sobrecarga de presión sobre el corazón y asocia a cambios macroscópicos y microscópicos. La característica clave de la cardiopatía hipertensiva es una hipertrofia ventricular izquierda, que no suele asociarse a dilatación ventricular hasta fases muy tardes del proceso. Microscópicamente, el diámetro transversal de los miocardocitos aumenta y se observa un llamativo aumento del tamaño nuclear con hipercromatismo y fibrosis intercelular. Y en la cardiopatía hipertensiva pulmonar o cor pulmonales, consiste en la hipertrofia y dilatación de los ventrículos derechos a menudo asociadas a insuficiencia cardíaca derecha, que son secundarios de hipertensión pulmonar atribuibles a un trastorno primario en el parénquima o en los vasos sanguíneos. La aparición de cor pulmonales puede ser aguda, como sucede en la embolia pulmonar o en la lenta, o insidiosa en el contexto de una sobrecarga prolongada, depresiones en pacientes con enfermedad vascular o en parenquimatosa pulmonar crónica. Pasa. Las manifestaciones clínicas, una fibrilación auricular, una aterosclerosis, que es donde va a haber mucha acumulación de grasa, colesterol en la arteria. Ictus cerebrovascular, que es cuando hay una lesión en el cerebro ocasionada por la interrupción o por la disminución de la irrigación sanguínea. La angina, porque con el tiempo el músculo se vuelve tan grueso que no recibe suficiente oxígeno y causa el dolor torácico. El ventrículo y la aurícula van a estar dilatados, más que todo en el caso de la hipertensión derecha, porque en la izquierda se presenta ya con el tiempo que lleve ya la hipertensión. También sin un control adecuado de la presión arterial, el corazón puede debilitarse y con el tiempo puede presentar una insuficiencia cardíaca. Lesiones renales también, como la insuficiencia renal. Y la presión arterial alta también conduce a un engrosamiento de las paredes en los vasos sanguíneos. Pasa. El diagnóstico. Bueno, tenemos que el electrocardiograma, que he dicho que es una prueba que se registra en la actividad eléctrica del corazón mediante electrodos adheridos a la piel. Un ecocardiograma Doppler, que es donde podemos medir el tamaño auricular o los diámetros, tanto transversal como anteroposterior, y el área de volumen de los aurículas. La resonancia magnética cardíaca, que es la prueba de referencia para la cuantificación de la masa ventricular izquierda. Pasa. Bueno, en el tratamiento tenemos que mantener un estricto cuidado con el consumo de las sales, las grasas, los energéticos, otros alimentos de escaso valor nutricional. También tenemos que no se debe de disminuir el caso de alcohol, fumar, no tener adiciones de sustancias nocivas para la salud. Mantener también un estricto control con el peso. En medicamentos tenemos los diuréticos, los beta bloqueadores o los vasodilatadores. Pasa. Y también tenemos de que estos pacientes tienen que prevenir cargar pesos que sean muy aumentados. Pasa, Cami. En el caso clínico tenemos un paciente de sexo masculino de 55 años que acude al área hospitalaria con crisis hipertensiva caracterizada con dolor en el pecho, ortopnea, con malestar general, con decaimiento y con astenia. Sus antecedentes patológicos son gastritis, una úlcera gástrica, hipertensión esencial, enfermedad de reflujo gastrointestinal y angina de pecho. El paciente manifiesta que decidió dejar de recibir la medicina que estaba prescrita por su médico y empezó a sentir fuerte dolor en el pecho. Se le realizó un electrocardiograma que dio como resultado trastornos de conducción sin elevación del segmento ST y unos rayos X cuyo diagnóstico también fue mínimo para derrame pleural derecho, cardiomegalia y botón aórtico calcíco. Y el diagnóstico que le dieron fue una cardiopatía hipertensiva. Ya, pasa. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las valvulopatías cardíacas. Entonces tenemos de que las valvulopatías van a englobar todas esas enfermedades que afectan a las válvulas del corazón y estas patologías pues afectan a la válvula aórtica y mitral en el lado izquierdo y a la válvula pulmonar y tricúspide en el lado derecho del corazón.
Si estas patologías no se tratan y se empeoran, pues pueden afectar el correcto flujo de la sangre del corazón y provocar grandes problemas cardíacos. Siguiente, Camilo. Siguiente, Camilo. Otra, Camila, la otra. Bueno, tenemos de que las valvulopatías se distinguen en tres grupos de, bueno, depende de su función y su severidad. Tenemos la valvulopatía ligera, que es un trastorno leve, que no requiere de tratamiento, basta solamente con mantener un seguimiento con el cardiólogo. Tenemos la valvulopatía moderada, que requiere seguimiento exhaustivo y en algunos casos el paciente necesita un tratamiento. Y tenemos la valvulopatía severa, que normalmente requiere tratamiento quirúrgico y en muchos casos se da para sustituir la válvula afectada. Las valvulopatías se presentan sabemos que cuando ocurre un problema de sus válvulas y se van a dividir en dos: la estenosis de la válvula y la regurgitación o la insuficiencia, también conocida como insuficiencia. Entonces sabemos de que cuando se presenta una estenosis de la válvula es cuando la válvula se estrecha y la sangre no puede fluir fácilmente hacia la siguiente cavidad o vaso sanguíneo. Y el corazón debe trabajar más para que la sangre pueda circular y llegar. Y tenemos la regurgitación o la insuficiencia, que es cuando la válvula no se cierra correctamente y se vuelve muy permeable, ocasionando que la sangre fluya en la dirección equivocada. Siguiente, Camilo. Bueno, dentro de las causas podemos decir que las valvulopatías pueden ser congénitas o adquiridas. Las causas de valvulopatía varían, depende de la función del tipo de afectación. Por ejemplo, si se trata de una estenosis o de una insuficiencia, como ya lo habíamos dicho antes. Normalmente, de manera muy general, pues la fiebre reumática durante la niñez es una de las principales y se dice que causa inflamación de los músculos del corazón, y aunque es poco de pronto común en otros países como Reino Unido y otros países, se dice que en los países en desarrollo afecta principalmente a los niños. Tenemos también de que, como lo dije, el defecto congénito de la válvula del corazón, que significa, pues sabemos que cuando ya se nace con esa válvula defectuosa. Entonces, en las estenosis tenemos de que fundamentalmente se va a presentar por fiebre reumática. Entonces tenemos de que la estenosis mitral congénita es congénita, en la mayoría de casos, y es cuando aparecen estas enfermedades en el tejido conectivo. También se dice que 2/3 de estos casos son mujeres. Tenemos en la estenosis aórtica de que es la valvulopatía crónica más frecuente y predomina más que todo en varones. Podemos decir que la obstrucción puede encontrarse a tres niveles: supravalvular, que es de origen congénito; subvalvular, que se presenta en la miocardiopatía hipertrófica o en la estenosis aórtica subvalvular congénita; y tenemos la valvular, que es la forma más frecuente. Y podemos decir que la estenosis aórtica aquí congénita se debe a la presencia de una válvula ya normal desde el nacimiento, pero que no tiene por qué ser estenótica inicialmente, sino que con los años se engruesa esta válvula y calcifica precozmente, estrechando ese orificio aórtico. Cuando hablamos de las insuficiencias, vamos a referirnos primeramente a la insuficiencia mitral, que es multietiológica, a diferencia de la estenosis mitral, por ejemplo, y es más frecuente en varones. Se dice que en 1/3 de los pacientes se debe a una cardiopatía reumática crónica, y entre las causas no reumáticas se encuentra la insuficiencia mitral congénita. También tenemos la rotura de las cuerdas tendinosas o la perforación valvular en una endocarditis, que es la infección del... Bueno, tenemos también la rotura o la disfunción en los músculos papilares en un infarto, la dilatación del anillo, que es secundaria a dilatación del ventrículo izquierdo, y también podemos encontrar un prolapso de una válvula mitral. En la insuficiencia aórtica podemos decir que la mayoría también se presenta en varones, y si son mujeres generalmente va a existir una valvulopatía mitral asociada. Desde un punto de vista anatómico se puede decir que esa insuficiencia se puede deber a un engrosamiento o una retracción de las cúspides. Esto ocurre más que todo cuando se presenta fiebre reumática, también en la endocarditis aórtica, como en otras patologías. También se puede decir que esta insuficiencia aórtica se puede presentar por una dilatación de ese anillo aórtico, como por ejemplo en las enfermedades como la sífilis, y en la hipertensión arterial, en las enfermedades de la aorta ascendente, y cuando existe una dilatación ventricular izquierda también. Y podemos tener como tercera fuente de causa el prolapso valvular,
que se produce más que todo en el aneurisma disecante de la aorta, en la degeneración mixomatosa o en defectos del tabique interventricular. Bueno, y para terminar las insuficiencias tenemos la tricuspidia, que es la causa más frecuente de esta es secundaria a la dilatación del ventrículo derecho. Se presenta más que todo por EPOC o también por hipertensión pulmonar. Podemos decir que la insuficiencia tricuspidia orgánica puede ser reumática y en cuyos casos suele asociarse a estenosis tricuspidia. Entonces, como de manera general podemos decir que una de las causas más frecuentes de estas valvulopatías es la fiebre reumática, un defecto congénito, enfermedades del músculo cuando hablamos de miocardiopatía y el envejecimiento. También se dice que a medida que se envejecen, las válvulas se vuelven menos flexibles y más distendidas o se tienden a desgarrar también. Siguiente, Camilo. Bueno, en las manifestaciones clínicas podemos decir que los síntomas y manifestaciones de la valvulopatía va a depender claramente de la válvula afectada y de la gravedad de esta afección, como se los mencioné al principio de la exposición. Si las válvulas solo se encuentran, digamos, levemente afectadas, puede que el paciente no presente síntomas, pero de manera general podemos presentar una dificultad para respirar, un cansancio, fatiga, se pueden presentar palpitaciones, se pueden presentar la angina, el dolor de pecho, se pueden presentar tobillos o pies inflamados, mareos, desmayos. Y cuando hablamos de la estenosis mitral, digamos que las manifestaciones clínicas más frecuentes es que se puede dar que, por ejemplo, estos pacientes que sufren de estenosis mitral van a tener puede tener presente una hipertensión pulmonar, lo que puede dar lugar a la tos. También tenemos que se puede provocar la aparición de arritmias auriculares, que digamos que estos pacientes van a referir que sienten palpitaciones anormales o demás, por decirlo así. En la estenosis mitral, en el electrocardiograma, podemos encontrar que el ritmo sinusal muestra signos de agrandamiento de la aurícula izquierda. Podemos encontrar también la presencia una P mitral. En la insuficiencia mitral podemos encontrar también que esto va a depender. Si es crónica, dice que no se suele existir disnea hasta fases ya avanzadas de la enfermedad, pero se suele observar que el paciente presenta mucha fatiga y es debido al bajo gasto cardíaco durante esos episodios de ejercicio o de caminata que el paciente puede hacer en su diario vivir. También se dice que aparecen palpitaciones y taquicardia. En la insuficiencia mitral también se produce fibrilación auricular. Cuando hablamos de la ocultación en esta patología, se destaca un primer ruido débil y un soplo pansistólico que se oye en la punta y se irradia la axila. En el electrocardiograma de estos pacientes, en ritmo sinusal muestra signos de crecimiento de la aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo, hipertrofia biventricular, y en la radiografía de tórax se muestran signos de crecimiento de la aurícula izquierda. En la estenosis aórtica tenemos de que uno de los signos y síntomas más característicos es la angina, el síncope y la disnea de esfuerzo. Aquí podemos decir que la angina es 100% el síntoma más frecuente. También podemos encontrar una disnea que se va a presentar por insuficiencia cardíaca izquierda, que este síntoma o esta manifestación es como el de peor pronóstico. Y podemos encontrar la disnea paroxística nocturna, edema pulmonar, y los síntomas que se asocian al bajo gasto cardíaco como cianosis, debilidad y esa fatiga que va a aparecer. Bueno, y en la insuficiencia aórtica, por último, tenemos de que en la forma más crónica de esta patología los pacientes pueden permanecer asintomáticos entre 10 y 20 años después de que se establezca. Inicialmente puede manifestarse como una sensación de latido en el cuello, que es muy característico, un dolor de cabeza, el paciente va a referir palpitaciones, un dolor torácico, y digamos que este paciente puede que tenga buena tolerancia al ejercicio, pero no siempre, que no está. Y posteriormente, ya después de que en una forma más grave, podemos decir de que el paciente puede presentar isquemia miocárdica, también se puede presentar disnea de esfuerzo como ese signo o ese aviso de la disminución de la reserva cardíaca. Siguiente, Camilo.
Bueno, en el diagnóstico tenemos el ecocardiograma, tenemos la radiografía de tórax, tenemos el electro. Bueno, en el ecocardiograma podemos decir de que vamos a evaluar principalmente la función de estas válvulas del corazón, cómo van a estar. En la radiografía de tórax nos va a permitir de pronto descartar otras enfermedades que puedan estar causando los síntomas o las manifestaciones que el paciente presente. En el electrocardiograma, pues ya sabemos que vamos a medir la actividad eléctrica del corazón del paciente. En el TAC, por ejemplo, que es uno de las ayudas diagnósticas, también vamos a ver eso es, digamos, el músculo del corazón y las válvulas, cómo están funcionando, cómo están, pues, más que todo, ya. En el angiograma, o que también se conoce como cateterismo cardíaco, nos va a permitir observar las válvulas del corazón para saber si funcionan bien y también para ver las arterias coronarias. Siguiente, Camila. Bueno, en el tratamiento, antes del tratamiento, podemos decirte que la valvulopatía va a tener una prevalencia que no es muy conocida, porque estos estudios epidemiológicos van a estar, digamos, asociados a pacientes que por alguna razón clínica de pronto no refirieron principalmente esta patología, pero se dice de que la prevalencia de las enfermedades valvulares son, por ejemplo, la insuficiencia mitral es la que se presenta en mayor grado con un porcentaje de 1,7%, la insuficiencia aórtica un 0,5%, la estenosis aórtica un 0,4% y la estenosis mitral, que es la menos frecuente. Tenemos de que la incidencia va a aumentar con la edad, como lo dije, que el envejecimiento también puede ser uno de las causas, y se va a ver más frecuente en los pacientes que son mayores de 65 años, que esto más que todo se da por la existencia de la enfermedad valvular degenerativa. En el tratamiento podemos dividirlos en los no farmacológicos, en los farmacológicos y en los quirúrgicos, donde en los no farmacológicos encontramos controlar todos esos factores de riesgo que este tratamiento lo que va a llevar es a una mejor calidad de vida del paciente, ¿ya? Entonces, también se recomienda moderar el consumo de sal y el ejercicio siempre y cuando se pueda. Sabemos que en todos los pacientes no va a ser posible esto. El farmacológico, hay que dejar claro de que no existe un tratamiento farmacológico que va a revertir ese efecto o esa patología, pero como lo dije anteriormente, lo que va a encaminar es a tratar esas complicaciones secundarias que tiene el paciente para mejorar su calidad de vida. Entonces tenemos el tratamiento para controlar la tensión arterial, los tratamientos diuréticos y anticoagulante oral. Y quirúrgico, que sí ya es cuando se decide o se necesita reemplazar esa válvula. Tenemos las prótesis biológicas, las prótesis mecánicas, prótesis sin sutura y sin soporte, y los homoinjertos. Siguiente, Gabriel. Bueno, esto ya lo dije, la parte de la epidemiología. Siguiente, Gabriel. Bueno, aquí tenemos un caso clínico de una mujer de 33 años que consulta por disnea progresiva de 3 meses. Esta paciente refiere que debe dormir con 2 almohadas y se despierta en varias oportunidades durante la noche. Niega fiebre, expectoración, sin factores de riesgo coronarios conocidos. Se dice que sin tratamiento farmacológico, y aquí nos muestran los datos: una tensión arterial de 180, una frecuencia de 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones, temperatura de 36. Dice que el paciente presenta los pulsos periféricos conservados, se ausculta ruido 1 y ruido 2 en 4 focos, y pasa, Camila, la siguiente. Bueno, como diagnóstico a este paciente después el electrocardiograma que demostró un ritmo sinusal, agrandamientos vía auricular, una hipertrofia ventricular derecha. El tratamiento se inicia con diurético endovenoso, con adecuada respuesta clínica, mejora la sensación de disnea y los rales crepitantes descienden hasta las bases, el paciente se siente mucho mejor. Bueno, dice que al paciente se le diagnostica con una estenosis mitral reumática,
de grado severo, que este es el diagnóstico ya final del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la pericarditis. La pericarditis es la inflamación y la irritación del pericardio, la membrana delgada con forma de saco que rodea el corazón. A menudo la pericarditis va a causar un dolor en el pecho y a veces puede cursar con otros síntomas. El dolor agudo en el pecho asociado a la pericarditis se produce cuando las capas irritadas del pericardio se van a frotar entre sí. Por lo general, la pericarditis comienza de forma repentina, pero no dura mucho tiempo, conocida como en su forma aguda. Y cuando los síntomas se manifiestan de manera más gradual o que continúan por un largo tiempo, esta pericarditis se va a considerar crónica. Siguiente. Bueno, en sus causas se suele deber a una infección vírica, típicamente va a cursar con una miocarditis, aunque también puede guardar una relación con bacterias, hongos o parásitos. En la mayoría de los casos, la pericarditis es secundaria a un infarto agudo del miocardio, a una cirugía cardíaca, a radioterapia mediastínica o a procesos que afectan otras estructuras torácicas, como pueden ser la neumonía o la pleuritis, por ejemplo. La uremia es el trastorno sistémico con más frecuencia que se asocia a pericarditis. Otras causas secundarias menos habituales pueden ser la fiebre reumática, el lupus eritematoso sistémico y los tumores malignos metastásicos. Puede haber una manifestación tardía de pericarditis de semanas después de un ataque cardíaco o de una cirugía cardíaca. Esta pericarditis tardía se conoce como síndrome de Dressler. Este síndrome también se denomina síndrome pospericardiotomía, síndrome de infarto postmiocardial y síndrome de lesión postcardíaca. Siguiente. Bueno, en las manifestaciones clínicas podemos decir de que la pericarditis va a tener distintos tipos de clasificación según la función del patrón y la duración de los síntomas. Tenemos la pericarditis aguda, que normalmente dura menos de 3 semanas, y esta pericarditis incesante, digamos, de que es la que va a durar entre 4 y 6 semanas, pero menos de 3 meses, y va a ser continua. También tenemos de que se considera crónica cuando los síntomas duran más de 3 meses. Entonces, podemos decir que en la pericarditis aguda, el síntoma más frecuente es un dolor punzante e intenso en el pecho, que el paciente lo va a describir, digamos que algunos pueden referir que lo sienten detrás del esternón o del lado izquierdo del pecho. Sin embargo, algunas personas, digamos que tienen este tipo de patología, describen este dolor como leve y constante o como una sensación de presión, ¿ya? El dolor de esta pericarditis aguda puede trasladarse al hombro izquierdo, al cuello, y a menudo se intensifica cuando el paciente tose o cuando el paciente está acostado o de pronto cuando el paciente inhala profundamente. También se dice de que estar sentado e inclinarse hacia adelante suele aliviar el dolor en algunos pacientes y a veces puede ser difícil distinguir el dolor en el pericardio porque de pronto puede haber presencia de un ataque cardíaco. Tenemos entonces la pericarditis crónica, donde vamos a encontrar una inflamación crónica, vamos a encontrar líquido alrededor del corazón. Ya esto ocurre cuando el paciente presenta un derrame pericárdico, que por lo general digamos que el síntoma o el signo más frecuente de esta pericarditis crónica es el dolor de pecho. También podemos encontrar de que digamos que en algunos pacientes, no en todos, claro está, puede también haber presencia de hinchazón abdominal o en las piernas, o también puede haber de pronto palpitaciones cardíacas anormales que el paciente va a referir. Se dice que hay poca fiebre y en general hay una sensación de debilidad, de fatiga o de náusea. Siguiente. Bueno, en el diagnóstico tenemos pruebas complementarias que nos van a ayudar como el electrocardiograma, pruebas para identificar de pronto la causa cuando hay aspiración de líquido, cuando se hace, perdón, la aspiración de líquido pericárdico o la biopsia pericardia.
Entonces se debe solicitar siempre, por lo general dice que se debe solicitar el electrocardiograma y la radiografía de tórax, ¿ya? La ecocardiografía, digamos que se hace para verificar si el paciente presenta este derrame pericárdico, y también se dice de que se debe, en particular, este derrame se va a encontrar con un taponamiento localizado, ¿ya? Que debido a sus manifestaciones atípicas puede llegar a no sospecharse, y que puede ser sugeridos por hallazgos indirectos tales como la compresión de las cámaras y las variaciones respiratorias características. También se puede determinar las anomalías del llenado cardíaco, movimientos anormales de la pared, que son característicos de cuando hay un compromiso del miocardio. Los análisis de sangre también pueden detectar si hay presencia o existe leucocitosis. Pero se dice que más que todas estas pruebas son hallazgos que de pronto no son tan específicos, ¿ya? También se puede requerir el electro cuando queremos mostrar las alteraciones. En la pericarditis aguda se pueden mostrar anomalías limitadas a los segmentos ST y PR y a la onda T también en el electro. Bueno, también tenemos que cuando ocurre, por ejemplo, un infarto del miocardio, vamos a observar de forma muy diferente que en la pericarditis aguda no se produce un infradesnivel del segmento ST. También podemos decir de que podemos dividir en 4 etapas que nos van a llevar, como que tienen que estar presentes en este examen, en el electrocardiograma, para definir qué es una pericarditis. Tenemos la etapa 1, que es donde los segmentos ST van a presentar una elevación cóncava. Tenemos la etapa 2, donde los segmentos ST vuelven a su nivel y las ondas T se aplanan. El estadio 3 o la etapa 3, donde las ondas T se invierten en todo el electrocardiograma, y esta inversión de la onda se produce una vez que el segmento ST quiera regresar a la línea de base, ¿ya? Y tenemos el estadio 4, donde los cambios en la onda T ya se resuelven. Siguiente, Camilo. Bueno, en el tratamiento tenemos que, pues obviamente se debe identificar primero la causa, lo antes o lo más posible, digamos, y que a menudo se administran dosis de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el ibuprofeno, también acompañado de un medicamento llamado colchicina, y que estos medicamentos van a disminuir el dolor y van a reducir esa hinchazón o la inflamación del saco que está alrededor del corazón. En algunos casos, digamos que el paciente también depende de la sintomatología que presente el paciente, se dará por semanas o por mucho más tiempo. Bueno, si la causa de pericarditis es una infección, los antibióticos son primordiales aquí, y los antimicóticos también, cuando hablamos de una infección por hongos, ¿ya? Los corticosteroides también se utilizan, los diuréticos, para eliminar ese exceso de líquido. Digamos que si la acumulación de líquido hace que el corazón trabaje de manera, digamos, deficiente, el tratamiento puede incluir la pericardiocentesis, que es como el drenaje de este líquido que está presente. También se pueden hacer, digamos, la pericardiotomía, que esta lo que va a permitir es que el líquido infectado drena hacia la cavidad abdominal. Y si la pericarditis es crónica y reaparece después del tratamiento, o digamos que ocasiona cicatrización o rigidez del tejido del corazón, se puede necesitar ya una cirugía. Y esta cirugía va a implicar cortar o extirpar parte de ese pericardio. Siguiente. Bueno, se dice que en la epidemiología faltan datos epidemiológicos, pero la incidencia de la pericarditis aguda es de 27,7 casos por cada 100.000 personas al año en una zona. Esta epidemiología la saqué de un caso clínico porque en realidad es muy difícil, y me la notificó en Italia, ya que esta miocarditis concomitante se aproxima o se presenta en el 15% de todos los casos. Siguiente, Camilo. Bueno, en el caso clínico tenemos un adolescente de 14 años que acude a su pediatra sin cita previa, donde va a presentar
dolor torácico en el emitórax anterior izquierdo, irradiado el cuello. El dolor se dice que comenzó el día anterior, empezó siendo de carácter leve y ha ido más, y el paciente ha observado que las molestias empeoran en decúbito y con la respiración profunda, y mejoran cuando se sienta o se inclina hacia adelante. También tenemos que niega fiebre o otra sintomatología. Tenemos de que carece de antecedentes médico-quirúrgicos de interés, la exploración física es completamente normal, se realiza el electrocardiograma, y debido a los hallazgos él decide hospitalizar al paciente. Antes de continuar, se dice de que sigue la lectura del electrocardiograma, muestra un ritmo sinusal a 100 latidos por minuto, no hay anormalidades en la onda P ni en el segmento PR. Siguiente, Camila. Al analizar la repolarización se observa un intervalo QTC de duración normal, si bien llama la atención la presencia de ondas T negativas, también se observa un marcado descenso del segmento ST, debido a que no se encuentran, de pronto anteriormente no se encontraron ningún dato de anormalidad. Cuando hablamos de que se observa la depresión de ese segmento ST en B4 y algo menor en B5, sin ondas Q patológicas ni signos de hipertrofia ventricular. Ante la clínica del paciente y los hallazgos del electrocardiográfico, el pediatra diagnostica una pericarditis aguda y remite con muy buen criterio al paciente a un hospital. Siguiente, Camilo. Hola, ¿me escucho? Sí. Bueno, tenemos los tumores cardíacos, que son un tipo de cáncer que se van a presentar en el músculo cardíaco. Estos tumores cardíacos se van a dividir en primarios y secundarios o metastásicos. Una amplia mayoría de estos tumores cardíacos no van a ser cancerosos, es decir, son benignos. Estos tumores cardíacos se van a clasificar en tumores cardíacos benignos, que vamos a encontrar el mixoma, el rhabdomioma y el fibroma. El tumor más frecuente de estos tumores cardíacos va a ser el mixoma, que es un tumor cardíaco primario, que significa que va a estar dentro del corazón. La mayoría de estos tumores de corazón se van a iniciar en alguna otra parte. Este 75% de los mixomas va a ocurrir en la aurícula izquierda del corazón. Estos generalmente van a comenzar en la pared que divide estas dos cámaras superiores del corazón y el resto en la aurícula derecha. Algunas veces estos están relacionados con estenosis tricuspidia y fibrilación auricular. Tenemos los tumores cardíacos malignos, que van a ser el angiosarcoma, rhabdomiomosarcoma y el fibrosarcoma. Estos son muchísimos, sino que estos son los más frecuentes. El angiosarcoma es un tipo de cáncer que se va a formar en el revestimiento de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Este va a ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero suele presentarse en la piel del cuello y la cabeza. Tenemos los tumores metastásicos, que son cánceres que tenemos los tumores metastásicos que se han desarrollado en otro órgano y posteriormente pues se van a extender al corazón. La mayoría de estos tumores cardíacos van a producir una metástasis y se van a diseminar a los pulmones. Bueno, en el cuadro clínico tenemos que estos tumores cardíacos van a causar una variedad de manifestaciones cardíacas. Dentro de estas vamos a tener dolor torácico, síncope o desmayo, insuficiencia cardíaca, soplos, arritmias, trastornos en la conducción y derrame pericárdico con o sin taponamiento, y también fenómenos embólicos y síntomas generales. El diagnóstico tenemos que se va a realizar una ecocardiografía transesofágica que no se va a emplear para observar los tumores auriculares, y la transtorácica, que se va a resultar un poco más útil para visualizar tumores ventriculares. Tenemos la resonancia magnética cardíaca,
que se va a utilizar con frecuencia para identificar características del tejido tumoral y también para proporcionar pistas sobre cuál es el tipo de tumor. Tenemos la tomografía computarizada cardíaca, que se va a realizar con contraste para proporcionar una información detallada con una resolución en comparación pues con otras técnicas. Bueno, dentro de los signos y síntomas tenemos que van a ser mucho más frecuentes la insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares y enfermedad coronaria. Estos síntomas se van a clasificar en extracardíacos, intramiocárdicos y intracavitarios. Los síntomas extracardíacos pueden ser generales o mecánicos. Los síntomas generales van a ser fiebre, escalofríos, artralgias y pérdida de peso. Estos se van a asociar exclusivamente con los mixomas. También se pueden detectar petequias o otros hallazgos que nos pueden sugerir una endocarditis bacteriana, enfermedades del tejido conectivo o un cáncer oculto. Dentro de los síntomas mecánicos vamos a tener la disnea y las molestias torácicas que se van a deber a una compresión provocada por las cámaras cardíacas o las arterias coronarias. Dentro de los síntomas intramiocárdicos tenemos que se van a deber a arritmias, sobre todo cuando hay bloqueos auriculoventriculares o intraventriculares o taquicardias supraventriculares o ventriculares que se van a deber a una infiltración del sistema de conducción. Estos en especial van a haber una presencia de rhabdomiomas y fibromas. Y por último tenemos los signos y síntomas intracavitarios que se van a deber a presencias de tumores que van a afectar la función valvular, el flujo sanguíneo o ambos. Estos pueden ocasionar en algunas estenosis valvular, insuficiencia valvular o insuficiencia cardíaca. Estos síntomas intracavitarios pueden modificarse de acuerdo a una posición corporal o también que puede alterarse las fuerzas hemodinámicas y físicas asociadas con el tumor. Bueno, en el tratamiento tenemos que se va a dividir dentro de los tumores benignos, los tumores malignos y los tumores metastásicos. En los tumores benignos va a consistir en una extirpación cardíaca que va a ser seguida por una ecocardiografía que va a ser durante 6 a 5 años. Los tumores malignos, cardíacos malignos, suele ser paliativo, es decir, por ejemplo, se realiza radioterapia, quimioterapia, manejo de las complicaciones, porque pues el pronóstico puede ser muy grave. Y en los tumores cardíacos metastásicos va a depender de dónde se origina ese tumor, es decir, que puede consistir en hacerse una quimioterapia sistémica o cuidados paliativos. Bueno, en la epidemiología tenemos que en la Fundación Cardioinfantil se diagnosticaron 34 tumores cardíacos y 24 que fueron confirmados con patología de resección quirúrgica. Dentro de esa totalidad, los tumores confirmados fueron una patología de 14, fueron auriculares, 10 fueron ventriculares y el 50% fueron mixomas, uno en el ventrículo derecho, y 11 restantes que se confirmaron fueron fibroma ventricular y 2 rhabdomiosarcomas ventriculares en menos de un año. Bueno, en el caso clínico tenemos que un paciente de 40 años de edad, de piel blanca femenina, con antecedentes de salud, ingresa a los servicios de medicina del hospital. Bueno, los síntomas generales acompañados de un cuadro sincopal, también se les realizó un examen físico que se contactó un primer ruido acentuado, también se acompañó de un arrastre diastólico en punta de cúbito lateral izquierdo. Los exámenes complementarios que se realizaron fueron hemoglobina en 110, leucocitos 9109, eritrosedimentación de 45, la glucemia de 4.5 y la creatinina en 75. Se le realizó el electrocardiograma, ritmo sinusal, no se evidenció ningún crecimiento de cavidades ni de trastorno de conducción. El telecardiograma fue normal y el ecocardiograma mostró una masa tumular pedicular en la aurícula izquierda. En la imagen que vemos aquí, el tumor fue un mixoma. Mixoma auricular izquierdo con un prolapso en grado variable a través de un orificio mitral. Bueno, el trasplante cardíaco es una operación o una cirugía que
consiste cuando un corazón está lesionado o enfermo y se reemplaza por un sano de un donante. Las causas de este trasplante cardíaco se va a realizar cuando otros tratamientos, hay problemas cardíacos, no funcionan y se va a producir una insuficiencia cardíaca. Dentro de estas causas tenemos debilitamiento del músculo cardíaco, miocardiopatía, enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad de las válvulas cardíacas, defecto cardíaco congénito, falla de un trasplante de corazón, arritmias ventriculares, y en los niños se va a presentar o se produce una insuficiencia cardíaca por lo general a causa de un defecto cardíaco congénito o de una miocardiopatía. Perdón. Para las personas o para algunas personas que no se puede someter a trasplante cardíaco, está la opción del dispositivo de asistencia ventricular, que es un dispositivo en el cual se va a usar una bomba mecánica que se implanta en el pecho, que va a ayudar a bombear sangre desde las cámaras inferiores del corazón, es decir, los ventrículos, hasta el resto del cuerpo. Este dispositivo de asistencia ventricular se va a utilizar como un tratamiento temporal para las personas que no pueden realizarse este trasplante de corazón. Dentro de los signos y síntomas pueden ser leves o graves. Tenemos la fatiga, la disnea, desmayos o síncope, el dolor de pecho ante esfuerzos, la pérdida de apetito, malestar general y náuseas. Bueno, en el diagnóstico tenemos que se va a realizar una biopsia miocárdica, que es la extirpación de un pequeño trozo del tejido del músculo cardíaco, y se realizará un análisis. Para realizar este procedimiento, primero se tiene que administrar un sedante al paciente para ayudar a relajarse. Sin embargo, el paciente no puede estar dormido porque tiene que estar despierto, ya que necesita escuchar instrucciones durante el examen. Después debe acostarse sobre una camilla mientras se va a llevar a cabo el examen. Se limpia la piel y se va a aplicar un medicamento anestésico, un medicamento insensibilizador, es decir, un anestésico. Se hace una incisión quirúrgica en el brazo, el cuello o la ingle. La persona que está acompañando tiene que introducir, o el médico, perdón, tiene que introducir un catéter a través de una vena o una arteria. Bueno, el catéter generalmente se va a colocar a través de una vena en el cuello y luego se cuidadosamente hasta el corazón. El médico va a utilizar imágenes de rayos X, una fluoroscopia y ecocardiograma, realizar un ultrasonido para que guíen el catéter hasta el corazón. Y por último, una vez se dé todos estos pasos, con una pinza se va a extraer esos pequeños trozos del tejido del músculo cardíaco. En el tratamiento tenemos que se van a utilizar medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano, como la ciclosporina, acetoprina y la rapamicina. Estos inmunosupresores van a disminuir las defensas, por eso se van a utilizar también antibióticos y antivirales como trimepotrima, sulfametoxazol y valganciclovir. También se tiene que asistir a rehabilitación cardíaca, una dieta y nutrición y hacer ejercicio. Bueno, también pueden haber unas complicaciones tardías de este trasplante cardíaco, como la vasculopatía post-trasplante, nefropatía, diabetes mellitus, neoplasias malignas, dislipidemias y misceláneas. Bueno, en la epidemiología tenemos que se encontraron o se distribuyeron de esta siguiente manera, como cardiopatía isquémica 42%, miocardiopatías 34%, valvulopatías 9% y un retrasplante de 3%.
Listo, doctor, ya esa es todas las patologías. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, la parte cardiovascular, como pudieron mirar, es un poco extenso. La parte tumoral del a nivel cardíaco, como su compañera les mencionó, a pesar de que son muchos, siempre estudiamos como los principales. A nivel del corazón es muy raro un cáncer primario, sino como les mencionaba, ellos son por lo general metastásicos secundarios a presencia de neoplasias en otro órgano. ¿Qué es lo principal a nivel cardíaco que deben manejar sí o sí? Todo lo que es la parte de la patología isquémica, la cardiopatía isquémica, falla cardíaca, infarto, porque eso es lo más común y lo que siempre se van a estar encontrando los casos. Así que por favor le pasen a sus compañeros la presentación para que revisen los casos clínicos y la demás información. ¿Dudas, preguntas? Nada, todo claro. Bueno, pónganse de acuerdo. Yo ahora le paso a Manuela el horario de disponibilidad de tutorías para la próxima semana para que hagamos dos. Una de la patología mamaria y una de la patología cardiovascular para que revisemos unos casos clínicos y así repasamos la teoría y miramos cómo están en la aplicación de esa teoría antes del examen, que recuerden que sería el próximo viernes. Listo, doctor. Recuerden que Listo. para el segundo examen es patología mamaria y patología del sistema respiratorio superior e inferior. Entonces, programen 2 fechas, 1 hora y 1 hora en cada uno, eso no demoramos mucho. En 1 hora repasamos, yo les explico los casos clínicos y les repaso las principales patologías de mama, y en otra hora repasamos lo que es la teoría respiratoria aplicando casos clínicos. Entonces, yo ahora les paso el horario de disponibilidad de las tutorías y ustedes me confirman enseguida en cuál pueden. Si llegan a tener alguna duda, pues me mandan a avisar con sus compañeros y ahí vamos aclarando. Bueno, doctor, gracias. Bueno, listo, así quedamos. Gracias, doctor. Gracias.